que de alguna manera es una mirada también para lo que nosotros hemos sido y lo que hoy somos, y que por la gracia de Dios podemos llegar a ser cada día en esto de seguir al Señor Jesús. Así que cuando usted piense en la vida de Pablo, yo le invitaría también para que juntos podamos comenzar a revisar nuestra propia experiencia de caminata con el Señor Jesús. Lucas plantea ahí en Hechos de los Apóstoles en 3 ocasiones, en 3 instancias, lo que tuvo que ver con la conversión de Pablo. Pablo era un líder judío religioso que hizo de acuerdo a lo que él creía que era lo correcto según su cultura, según lo que él y a él se le había enseñado y lo que él creía, y que él compartía con algunos religiosos de aquel entonces, asociado con lo que era el surgimiento de este movimiento religioso, espiritual, cristiano, centrado en Jesús como el Salvador del mundo. Cuando nosotros vamos a Hechos y nos encontramos con el capítulo 9, vamos a ver que Pablo relata de manera histórica su conversión. Luego en el capítulo 22, donde nos vamos a centrar en esta ocasión, el apóstol Pablo, en su discurso de defensa, presenta ante el pueblo lo que había sido su conversión. Y en el capítulo 26, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros nos encontramos con Pablo ahora ante Agripa contándole lo que fue su conversión. Así que, de alguna manera, lo que Lucas nos está planteando sobre la vida de Pablo es que el testimonio y que el momento que tiene que ver con nuestra conversión es importante. Pero no es solo importante para usted, que usted recuerde cuando usted conoció a Jesús y en las circunstancias que usted conoció a Jesús. Las circunstancias de Pablo fueron bien particulares, bien propicias para el contexto en el cual se estaba viviendo una persecución para con los seguidores de Jesús. Pero probablemente, apreciado hermano y hermana, amigo y amiga que nos está viendo y nos está escuchando, o usted ya conoció a Cristo, o usted está en una caminata para conocer a Cristo. Y cuando alguien conoce a Cristo y alguien conoció a Cristo, hay situaciones muy particulares. Una de ellas es que cuando el Espíritu Santo obra en una persona, se genera todo un movimiento que hace el Señor para que usted y yo hayamos llegado a conocer a Cristo o lleguemos a conocer a Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con la experiencia de Saulo, que después pasa a ser llamado Pablo, nos encontramos precisamente con esta situación de quién era él, pero también cómo la conversión de él fue poder para que otras personas también entendiesen de lo maravilloso y amoroso que es Dios con los seres humanos. Déjeme por favor ahora que nos podamos concentrar en manera especial en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Si usted tiene su Biblia, como yo la tengo en mi mano, nos vamos a encontrar que desde el versículo 6 al versículo 16 nos encontramos con la conversión de Pablo. Y él lo relata por segunda vez. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al capítulo 22 nos vamos a encontrar con lo siguiente. Primero, nos vamos a encontrar que el relato del capítulo 22 nos habla del llamado al apostolado del apóstol Pablo. El capítulo 22 nos habla sobre cómo el apóstol Pablo predica también a los gentiles, no judíos, ¿ya? No judíos. Y lo más relevante, que en el año 34 se considera que es el año después de Cristo, que fue el apedreamiento de Esteban. Y al año siguiente, según el comentario bíblico, en el año 35 después de Cristo, se indica como la fecha en la cual Pablo se convierte al Señor Jesús. Así que esto del capítulo 22 es un hecho que ocurre aproximadamente unos 23 años después
del capítulo 9 que habla sobre la conversión del apóstol Pablo. Así que ya habían pasado algunos años. El ministerio del apóstol Pablo ya había sido llevado al Asia y a Europa. Y el apóstol Pablo ahora, cuando se encuentra con esta comunidad, él retoma lo que ya había mencionado años anteriores sobre su conversión. Permita que juntos podamos entonces conocer la caminata del apóstol Pablo. Pablo es testigo de la obra de Jesús en su vida al relatar quién era él y quién era el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 3, dice así: yo de cierto, y él testifica, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad donde él está dando testimonio, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, pero como hoy lo soy todos vosotros también. Verso 4, capítulo 22 de Hechos. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y a todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, yo fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Así que cuando el apóstol Pablo habla, después de muchos años de su conversión a sus conciudadanos, él plantea algunos elementos que son claves desde esa perspectiva religiosa que él tenía antes de conocer al Señor Jesús. Era religioso porque era judío, había nacido en Tarso, una ciudad extranjera, pero que tenía sus raíces en judías. Tercero, había sido uno de los pocos, tal vez y probablemente, que habían tenido el privilegio de haber sido enseñado por uno de los grandes eruditos y maestros de aquel entonces como Gamaliel, y un hombre fiel al Señor, al Dios que él conocía, de tal manera que él había sido estrictamente cuidadoso y guardador de la ley, la Torá, la ley de Dios. No se le podía decir nada contrario a su religiosidad porque él había sido un hombre religioso. Y por último él plantea que era celoso de Dios, celoso de Jehová. Así que dentro de esta disyuntiva, ¿por qué entonces Pablo necesitaba convertirse si él era un hombre religioso? Era un hombre creyente, era un hombre devoto, era un hombre celoso, era un hombre que creía que todo estaba funcionando bien, que él lo estaba haciendo bien. Pero el apóstol Pablo no entendía en aquel entonces todavía lo que significaba Jesús. No solo en la historia del ser humano, sino Jesús en su vida. Apreciado y querido hermano, yo no sé cómo usted llegó a la conversión en la bondad amorosa de comprender que Jesús murió por usted. Pero antes de conocer a Cristo, usted tenía un estilo de vida, una forma de vida, tenía una manera de entender la vida. Dios y solo Dios tal vez y aquellos que a usted le conocieron reconocen y aceptan de dónde usted era y lo que usted era y cómo usted vivía y cómo usted se conducía y lo que usted decía y lo que usted veía y lo que usted escuchaba y a dónde sus pies usted lo llevaban. Probablemente era ya un religioso, piadoso, probablemente ya usted pertenecía a alguna confesión religiosa. Pero el mensaje no estaba completo, la verdad no estaba completa hasta que usted llegó a conocer a Cristo, así como Pablo. Pero tal vez su vida no era como la de Pablo, tal vez usted no era un religioso, tal vez usted no conocía de Dios, pero no quería profundizar la vida de Dios. Probablemente habían otros intereses en su vida, aspectos económicos, aspectos familiares, aspectos laborales, aspectos académicos. Esa era su prioridad. Y usted creía que estaba bien, y probablemente estaba bien. Pero así como Pablo
Si usted era religioso o usted no era religioso, pero era un buen hombre, una buena mujer, no le hacía mal a nadie. Al contrario, probablemente usted era una persona empática que ayudaba a aquellos que más lo necesitaban. Pero eso cambia cuando alguien llega a conocer a Cristo, que marca la diferencia. Aún usted siendo religioso, comprende la verdad en Cristo. Y aún tal vez usted viviendo una vida sana, moral, ética, Jesús hizo la diferencia en esa vida. Pero puede ser tal vez que usted estaba inmerso o inmersa en los vicios, en la droga, en el alcohol, en el tabaco, en la promiscuidad. Y usted vivía en ese mundo creyendo que ese era su mundo y que no había otra solución, hasta que Cristo llegó a su corazón. Y Cristo marcó la diferencia. Cristo le dijo qué es lo que es realmente la religión, qué es lo que era la religión, qué es lo que era la verdad. Y también Dios marcó que cuando usted llegó a conocer a Cristo, lo que era su vida no era buena. Y a usted tampoco le estaba haciendo bien, ni a las personas que estaban alrededor suyo, a las cuales usted amaba. Así que esa es su historia, como es mi historia. Cada uno de nosotros tiene una historia parecida, similar, cercana a la del apóstol Pablo. Pero su vida cambió cuando Jesús apareció en escena. Eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo. Yo era un religioso, pero no conocía a Cristo. Yo era un cristiano, tal vez decía usted, pero no conocía a Cristo. Usted era feliz en su mundo, con sus amistades, con sus trasnochadas, no sé, pero usted no era feliz en lo profundo, porque Jesús marca la diferencia, Jesús hace la diferencia. Era el momento de encontrarse con Jesús, a quien él perseguía a través de estos fieles cristianos que habían sido esparcidos y que estaban siendo testigos del Señor. Pero Pablo creía que lo estaba haciendo bien. Pablo creía que no había que hacer ningún cambio en su vida. Pensó y creyó que probablemente persiguiendo a estas personas, indudablemente estaba sirviendo al Señor Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Verso 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 8. Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Verso 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Verso 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Miren por favor, en esta segunda sección, el apóstol Pablo ya no cuenta solamente la vida que él creyó que él tenía, y que sí, él había creído que era la correcta, sino que ahora relata en su conversión lo que le pasó cuando se encontró con Jesús y en las condiciones en las cuales se encontró con Jesús. 3 preguntas claves nosotros encontramos en este relato, versículo 7. ¿Por qué me persigues?, dijo el Señor Jesús. Segundo, que es la declaración de Pablo, versículo 8. ¿Pero quién eres, Señor? Y la tercera, versículo 10. ¿Y qué haré, Señor? O como dice de otra manera en el capítulo 9, versículo 6, de Hechos de los Apóstoles, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que cuando, hermano, usted se encontró con Jesús, porque algún hermano le llevó el mensaje, porque usted vio la televisión, usted escuchó la radio, o porque usted entró al internet y vio algún mensaje cristiano, cuando usted conoció la iglesia adventista, conoció a Jesús, usted inmediatamente tal vez comenzó a generar una cantidad de preguntas. ¿Estoy bien? ¿Quiero seguir así?
¿Esta verdad que estoy escuchando es así? ¿Qué voy a hacer con esta verdad? ¿Qué voy a hacer con este Jesús que me presenta la Biblia? ¿Qué decisión debo tomar? La pregunta clave del apóstol Pablo en aquel entonces es, ¿qué haré, Señor? Hermanos, cuando alguien se encuentra con Cristo, comienza uno a dejar de pensar en uno y comienza ahora a pensar en Jesús. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo vea? ¿Qué quieres que yo escuche? ¿Dónde quieres tú que yo vaya? Y comenzamos ahora a alejar nuestro yo al tú. Tú, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Esa fue la actitud humilde de Pablo. Dios, querido hermano, conoce tu nombre. Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cuando usted quiere escuchar la voz de Jesús, cuando Jesús está a disposición, cuando Jesús está dispuesto a esperar un espacio pequeño en tu corazón, que quieres abrir tu corazón a Jesús, Jesús te conoce y te conoce por nombre. Así como dijo Saulo, Saulo, el Señor Jesús también conoce tu nombre, conoce dónde tú vives y conoce lo que haces tú las 24 horas del día. Jesús conoce tu nombre, Jesús conoce quién eres, Jesús conoce lo que hay en tu corazón, Jesús conoce los sueños que tú tienes y Jesús conoce los fracasos y conoce el estado de ánimo en el cual tú estás ahora. O alegre o estás triste, o estás con depresión, o estás estresado, o estás angustiado, estás afligido, estás indeciso. Jesús conoce, querido hermano y hermana, amigo y amiga, que está conociendo a Cristo. Jesús conoce lo que hay en su corazón, en su mente. Eso no lo podemos nosotros bloquear. Así que si alguien puede entendernos mejor quiénes somos, es Jesús. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de Pablo. Pablo podía ser alguien diferente a lo que era porque él pensaba que los estaba haciendo bien. Hermano, hermana querida, usted puede pensar que lo que está haciendo está bien. Lo que usted está hablando de otras personas está bien. Usted puede creer que el rencor que hay en su corazón por algo que a usted le ha ocurrido, por algo que a usted le han hecho, está bien, pero no está bien. Jesús a usted le conoce y Jesús le dice, no tengas rencor, no critiques, no coloques angustia en tu corazón, porque eso no te va a hacer bien. Es lo que Jesús nos plantea en este relato que Pablo menciona en Hechos capítulo 22. Jesús lo llamó por nombre. Jesús a usted lo llama por nombre. Si nadie lo quiere escuchar a usted, Jesús lo escucha. Si usted cree que no es importante para nadie, no es así. Jesús es importante para usted. Y hay personas que tal vez usted no se ha dado cuenta que son importantes usted en la vida de ellos y de ellas. Hermano, usted tiene valor porque Jesús le da ese valor. Y porque Jesús le creó a usted de manera tan particular, tan único, que usted siente solo como usted siente, nadie más siente como usted es. Y ese era Pablo, ese es usted. Así usted conoció a Cristo. Jesús lo sacó de donde usted estaba porque Jesús siempre va a querer lo mejor para usted. Dios conoce su nombre, Dios sabe quién es usted. Pero también el Señor sabe que hay cosas que usted tiene que cambiar. Como Pablo tenía que cambiar algunas cosas. Así que cuando nosotros le decimos al Señor Jesús, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Usted le está diciendo, Señor, dime lo que hay que cambiar. Yo no puedo, pero tú lo puedes cambiar por tu Espíritu Santo. ¿Qué necesitas cambiar? ¿Soy enojón? ¿Soy explosivo? ¿Actúo demasiado rápido y después pienso las cosas? ¿Qué necesitas que yo cambie, Señor? Por favor, ayúdame a cambiarlo. ¿Soy negativo? ¿Creo que las cosas no funcionan? ¿Creo que todas las cosas tienen que pasar por mí? Si no pasan por mí, nada se puede hacer. En la casa, todo. Hermano, ¿qué es lo que necesitamos cambiar? Bueno, esa es la actitud. El Señor dice, no solo en las cosas que nosotros hacemos como seres humanos en este mundo, sino partamos por lo espiritual. Señor, ¿qué necesitas que yo cambie? ¿Saben cómo se llama eso? Carácter. El carácter tiene que cambiar.
Y usted no lo puede hacer como yo no lo puedo hacer. Pero estos 10 días de oración nos tienen que enseñar que cuando caemos de rodillas hay poder en la oración y que el Espíritu Santo puede hacer un cambio en nuestra vida. Podemos sonreír más, hermanos, podemos ser más optimistas. Podemos hacer lo que va a mostrar ahora el apóstol Pablo. Que cuando tenemos esta disposición de ser guiados por Dios, también tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La gente necesita conocer de la luz que solo emana del poder de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo necesitaba. Se cayó. A veces, queridos hermanos, la vida nos enseña que cuando nos caemos, aunque sea muy doloroso, no podemos quedarnos en el suelo. Jesús nos anima a levantarnos. Porque a veces tenemos un plan y nos caemos de ese plan. A veces tenemos un sueño, nos caemos de ese sueño. A veces tenemos amistades, esas amistades nos traicionan. A veces tenemos un trabajo, el trabajo lo perdemos. A veces hemos puesto todo lo que está en nuestro poder, en nuestro alcance para hacer que las cosas funcionen y fracasamos. Y ahí es la oportunidad donde también tenemos que decirle, Señor, por favor, levántame. Y Pablo tuvo que entender que tuvo que levantarse y la condición en la cual quedó después de haberse caído no fue de las más mejores, porque él quedó ciego, no podía ver. Hermano, la fragilidad humana es tal que a veces nosotros hacemos planes para 100 y 1000 años y no podemos. Porque cuando nosotros decimos 1000 años, 100 años, cuando decimos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ellos, no es así. La vida es frágil. Las enfermedades están al alcance de nuestra puerta, en la muerte. Nuestros seres amados, que los perdemos. Entonces aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo quedó con esta impresión. En esta condición, Señor, llévame donde tú quieres. Y para llegar a Damasco, al quedar ciego, el apóstol Pablo no podía dar un paso, porque no sabía hacia dónde mirar. Es que cuando estamos ciegos, hermano, no sabemos hacia dónde mirar, hacia dónde ir, porque estando ciegos, queriendo ir a donde cree nuestra mente, estamos yendo al lugar diferente, contrario. Así que tuvo que ser ayudado para llegar a Damasco. Queridos hermanos, a veces para poder llegar donde Dios quiere que lleguemos, no lo podemos hacer solos. Tenemos que dejar de pensar que somos autosuficientes como para poder avanzar solo en la vida cristiana o a donde Dios quiere llevarnos. Comencemos a pedir ayuda a aquellas personas que Dios coloca al lado nuestro y abrir nuestro corazón. Usted está con problemas, cuéntele a Cristo. Pero también pida ayuda con aquellas personas que Dios va a colocar al lado suyo. Para que usted pueda avanzar, para que usted pueda salir. No enfrente los problemas solo, sola. Busque ayuda, primero en Jesús, en la oración. Y segundo, Dios va a colocar personas. El apóstol Pablo, habiendo caído del caballo y habiéndose levantado, ¿a dónde voy? Si él siempre creyó que estaba con buena vista, pero nunca esperó quedar ciego. Necesitó gente, personas que lo tomaran y lo llevaran hasta Damasco. Siguiente relato. Hechos capítulo 22, versículo 11. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio, y de todos los judíos que allí moraban, verso 13, vino a mí, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, o como tiene la intención, te ha señalado, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Verso 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados invocando su nombre. Apreciados y queridos hermanos, a veces las cosas no funcionan como nosotros creemos o esperamos y nos sentimos desilusionados y creemos probablemente que a usted no le importa a nadie, ni todo lo que usted quiera construir se destruye rápidamente y comienza a perder valor en el valor que usted tiene. El apóstol Pablo comprendió que su vida sin Jesús no tenía sentido. Y en esta condición, cuando él recobra la vista, se encuentra con un hombre piadoso como Ananías. Hermanos, hay gente buena al lado suyo, pero también hay gente mala que le va a querer hacer daño a usted o le quiere hacer daño a usted. Esos son los instrumentos del diablo. Pero nunca olvide que por esas personas, nunca olvide que Jesús coloca personas buenas al lado suyo. Tenga confianza en esas personas. Esas personas le van a ayudar. Y si son cristianos y fieles a Dios, esas personas, así como Ananías, son importantes en su vida. Dios quisiera que alrededor nuestro y alrededor suyo existan muchos Ananías. Ananías, que era un hombre justo, piadoso, un hombre misericordioso que había aprendido la caminata de andar por los senderos del Señor Jesús. Este hombre, en Hechos capítulo 9, se le considera como uno de los discípulos de Cristo. Así se lo llama, uno de los discípulos de Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 19. Hoy, queridos hermanos y hermanas, en su vida, usted no puede caminar solo en la vida cristiana. La vida devocional es personal, pero la vida de iglesia es vivir en comunidad. Y usted tiene que rogar a Dios también que hayan Ananías que estén al lado suyo, que estén al lado en su vida, que aparezca cuando usted lo necesita, cuando usted está ciego, cuando usted no conoce la dirección ni conoce la voluntad de Dios. Necesitamos esos Ananías. Esos Ananías que primero, antes de conocerlo a usted, conocen a Jesús. Y al conocer a Jesús, también quieren compartir esa experiencia con usted. Sí, necesitamos personas como Ananías. Pablo necesitó a Ananías. Y eso es lo que dice en manera especial Hechos capítulo 9, versículo 13 al 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Años atrás, Ananías había dicho de Pablo: Pablo es un hombre malo. Pablo es malo. Hermanos queridos, tal vez las personas que a usted lo conocieron antes de conocer a Cristo decían: esa persona era mala por la forma de vivir y cómo se relacionaba y se vinculaba con su prójimo y el daño que hacía. Pablo era malo porque Pablo era un perseguidor. Pablo llevaba a la gente a la cárcel, hombres y mujeres. Era malo. Ananías sabía que era malo. La gente de aquel Medio Oriente sabía que Pablo era malo. Aquellos que creían en Cristo sabían que Pablo era malo. Hermano, no importa lo que usted era antes de conocer a Cristo. Puede haber sido malo por su conducta, por sus pensamientos, por lo que usted llevaba a su mente, por lo que usted veía, ya sea en la internet, en la televisión o lo que usted escuchaba. Eso lo hacía usted una persona mala, tal vez por su forma de cómo usted se relacionó con el pecado. Ananías sabía que Pablo era malo, pero Pablo cambió. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo, hermano. La gente, usted se va a encontrar con gente que va a decir: pero tú eras así, pero Jesús cambió mi vida. Eso es lo que plantea el apóstol Pablo. Pablo dice: yo era antes, ahora soy. ¿Y a dónde yo quiero llegar con Jesús? Ananías fue el instrumento de Dios para abrir los ojos de Pablo. El Señor le dijo, verso 15, ya leído por nuestro hermano Sergio: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Mire, querido hermano, no se quede con la definición que algunas personas han hecho de usted antes de conocer a Cristo. No quede con lo que las personas dicen de usted, porque usted no lo conoce.
tienen prejuicios de usted. Sacan decisiones y formulan un perfil del que usted es porque usted no lo conocen. Así fue con Pablo. Lo que usted necesita es llevar una vida centrada en Cristo, porque eso marcará la gran diferencia de lo que usted era con lo que usted es. Usted va a ser más bondadoso, misericordioso, justo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de uno, carácter. Un carácter que a nosotros nos permita poder testificar de lo que Dios ha hecho y hace en nuestra vida. ¿Por qué te detienes?, dijo Ananías a Saulo. Tú ya conociste a Cristo. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Sí? ¿Por qué te detienes entonces? ¿Hay algo que te detiene? ¿Tu religiosidad que tenías, Pablo, antes? ¿Alguna situación estructural, religiosa, familiar que te detengas a seguir a Cristo? Y Pablo dice, no, yo quiero seguir a Cristo. Entonces ahora Ananías le dice, lo que tú necesitas para seguir a Cristo es entonces levántate donde tú estás y bautízate. Y Ananías bautizó a Pablo. Apreciados y queridos hermanos, hay momentos especiales cuando las personas tienen que tomar decisiones de salvación. A veces creemos que tenemos que tener una gran caminata para seguir a Cristo. No, es que la caminata para seguir a Cristo comienza con el bautismo. Pablo se le explicó a través de Ananías lo que era la vida cristiana siguiendo a Cristo. Y Ananías le dice, ¿por qué te detienes entonces? Toma una decisión. ¿Quieres seguir a Cristo? Sí, quiero seguir a Cristo. Entonces, bautízate. Hermano, ¿qué necesita usted? 3 bautismos. Bautismo de agua, bautismo del Espíritu Santo y bautismo de fuego. El apóstol Pablo necesitaba el bautismo de agua y el apóstol Pablo fue bautizado. El apóstol Pablo necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Dios le dio el bautismo del Espíritu Santo. Y fue un evangelista que llegó a lugares donde nunca antes el evangelio había llegado. ¿Y necesitaba el bautismo de fuego? Claro que sí. Por las pruebas que pasó el apóstol Pablo, en esta misma situación, 23 años después de su conversión, al relatar su conversión de nuevo, el apóstol Pablo comenzó a mostrar que el diablo también había atacado su cuerpo, su vida, y cómo cuántas veces el diablo había querido que él muriese. Pero ahí estaba Dios presente, siempre acompañando al apóstol Pablo, porque Pablo había dicho, yo comienzo mi vida cristiana siguiendo a Cristo, y él lo comenzó de la manera que correspondía a través del bautismo. Apreciados y queridos hermanos, Jesús le dice a Pablo a través de su siervo, Hechos capítulo 22, versículo 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Jesús le dice, yo te enviaré. Y Pablo aceptó el llamado que Dios le había dicho y Pablo fue. Pablo dio testimonio de lo que había visto y había oído de Dios en las personas con las cuales Pablo se relacionaba. El poder para testificar viene de la experiencia personal. Pablo se había encontrado con el Salvador viviente y había recibido de él un conocimiento claro, íntimo y sistemático de la verdad, así como lo habían recibido los 12 discípulos apóstoles. Pablo fue donde otros no fueron. Y Pablo pagó ese precio entregando su vida por servir al Señor. Apreciados y queridos hermanos, Hechos 22 puede ser el relato de la conversión de Pablo, pero también puede ser el relato de su propia conversión. Hechos capítulo 2 puede ser el relato del llamado que Dios le hizo a Pablo, pero Hechos capítulo 22 también puede ser el llamado que Dios le está haciendo a usted. Hechos capítulo 2 puede ser el relato de la caminata de una predicación a los gentiles. Hechos capítulo 22 también puede ser un llamado para que usted también camine en los senderos del Señor, hablándole a otros, predicándole a otros, abriendo ante otros la palabra de Dios para que ellos también conozcan la salvación en Cristo Jesús. La iglesia necesita de hombres como Ananías que digan
a otros lo que hay que hacer. La iglesia necesita de hombres como Pablo, que vayan donde otros no están yendo. Querido hermano, Dios te llama a ti. Dios tal vez ya te llamó a ti. ¿Quieres ir? Porque hay vecinos, hay compañeros de trabajo, hay amigos, hay amigas que todavía no conocen a Cristo. Y yo también tengo un llamado especial para aquellos que todavía no se han bautizado. Usted quiere cambiar su vida, quiere darle sentido a su vida. Siga a Jesús. Entregue su vida a Jesús. Jesús es la luz. No importa dónde usted haya caído, en lo más profundo puede ser, pero Dios tiene el poder de sacarlo de ahí. Dios tiene el poder de restaurar su vida, de darle valor a su vida. Usted quiere seguir a Cristo, haga como dijo Ananías. ¿Qué te impide? Levántate y bautízate. Y con ese bautismo comienza la vida cristiana en Jesús. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe y que podamos ser como Ananías o podamos ser como Pablo y que pronto podamos ver a nuestro Salvador Jesús viniendo en la nube de los cielos. Que Dios les bendiga las decisiones que usted está tomando para vida eterna. No deje para mañana lo que hoy pueda hacer por Cristo Jesús, porque hay personas que están muriendo hoy y que no han conocido a Cristo. Que Dios los bendiga. Amén.